noches a todos. Me alegra tenerles acá hoy nuevamente. Me alegra que estemos preparando este tiempo. Me alegra que estemos buscando a Dios y su palabra. Que busquemos la gloria de Dios sobre nosotros. La gloria de Dios consiste en que lo entendamos y lo experimentemos más y más. De manera que aquí estamos y agradecemos a Dios por obrar en nosotros el querer y el hacer. Esto, el buscarlo a Él y buscar su palabra. Muy bien, un saludo a todos, personas nuevas que estén bienvenidas. Aquí estamos normalmente todos los jueves, 8 de la noche. Estamos trabajando y conociendo más acerca de lo que Dios enseñó al pueblo de Israel en las jornadas que el pueblo tuvo en su camino desde Egipto hacia la tierra prometida. Vamos en la jornada 12, en la cual ellos estuvieron allí 11 meses largos y en los cuales recibieron no solo la ley de Dios, sino que recibieron todo el diseño del tabernáculo. La jornada acá, tal vez de las más largas que ellos tuvieron. Y estamos aprendiendo grandes cosas cuando revisamos lo que fue el diseño del tabernáculo que Dios dio a Moisés. De manera que aquí estamos y antes de comenzar vamos a orar y darle gracias a Dios. Necesitamos, como siempre, la luz de Él que alumbre nuestros ojos, los ojos del hombre interior, y la luz de Él que alumbre su palabra para que podamos ver las maravillas que hay en ella. Que esas maravillas que Dios nos muestre penetren hasta la médula de nuestro ser, le den alegría a nuestra vida. Es lo que la palabra dice en Proverbios, en el capítulo 2. Allí en los primeros versículos dice, porque el Señor otorga sabiduría. Cada una de sus palabras es un tesoro de conocimientos y comprensión. Porque el Señor otorga sabiduría, cada una de sus palabras es un tesoro de conocimientos y comprensión. Entonces, que sea Él esta noche dándonos entendimiento y comprensión, los tesoros que hay en cada palabra. Padre nuestro, queremos darte gracias por tu presencia en nosotros. Queremos darte gracias por tu Espíritu, el cual mora en cada uno. Queremos agradecer porque contigo está la fuente de la vida y en tu luz veremos la luz. Gracias por alumbrarnos hoy, Señor, alumbrar tanto los ojos del entendimiento interiores como la palabra tuya, bendito Dios. Queremos agradecer por toda la revelación que tienes en ese diseño que tú diste a Moisés del tabernáculo y queremos que tú imprimas esa revelación como con fuego, como con cincel y que cada día nos haga humildes, rendidos a ti y deseosos de experimentar lo que tú has propuesto para todos y cada uno de nosotros en el plan eterno, para el ser humano. Bendito seas por ello en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, oh Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, bendito Señor. Alabado seas. Gracias, oh Dios. Estamos entonces en lo que es el diseño de la casa de Dios y estamos viendo el arca hoy. Vimos la vez pasada lo que significaban las cortinas. Las cortinas eran la iglesia. Las cortinas también tipificaban a Cristo Jesús. Las cortinas tipificaban a la creación entera. Pero hoy vamos a ver el arca, el segundo utensilio que Dios puso y el más importante dentro de lo que era en el diseño de esa casa que Dios dio a conocer a Moisés. Dice aquí nuestro escrito, lo primero que ha mencionado es el arca. Donde estamos en Éxodo 25:10, ¿no? Dios dijo, harán también un arca de madera de acacia cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Vamos a leer eso. Harán también un arca de madera de acacia. ¿Por qué dice que harán también? Porque inicialmente dijo que le hicieran un santuario, ¿no? Una casa. Pero ahora está diciendo, hagan también estos utensilios y comiencen con el arca, ¿no? Dice que la longitud del arca será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Esto está en Éxodo 25:10. Y desde ahora vamos a poner atención a esas medias medidas. O sea, está hablando aquí de 2 codos y medio de longitud, codo y medio de anchura y codo y medio de altura. Estamos viendo que hay medidas medias
que no están como completas. Y de eso trata básicamente la enseñanza. Y van a ver un tesoro realmente de sabiduría y de conocimiento que sé que va a acelerar el crecimiento de todos y cada uno de nosotros. Lo primero que se ha mencionado es el arca, que corresponde al mueble más importante del tabernáculo, porque representa lo esencial, lo prioritario, representa al mismo Señor, representa el liderazgo, el trono, el gobierno de Dios, la voz de Dios, la palabra de Dios. El Señor dice harán, el Señor no dice haré. Volvamos a leer eso. El Señor dice harán esa arca. Él no dijo haré. O sea, aquí viene algo que nos corresponde a nosotros. En los versos 8 y 9 de Éxodo 25, de este mismo capítulo, dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Es decir, no solo le harán un arca, sino también un santuario. Le está hablando a su pueblo, nos está hablando a nosotros. Esto no era solo para Moisés y el pueblo de Israel. Y vamos a ver en qué consiste que nosotros hagamos un arca para el Señor en la vida de cada uno de nosotros. Y cuán importante es esto para luego hablar de la iglesia. Observen que hemos estado empezando a ingresar en conceptos acerca de la iglesia muy importantes. Cuando uno empieza a entrar en el campo de madurez espiritual, empieza también a conocer y a entender algunos elementos sobre la iglesia. Cuando uno es un adolescente espiritual, conoce muy poco o nada acerca de la iglesia. Pero a medida que Dios nos revela acerca de la iglesia, está indicándonos también que nos está metiendo a niveles de madurez que no poseíamos antes. Este tabernáculo, en el contexto general de la Biblia, es llamado el tabernáculo de reunión. Nombre que es toda una clave que nos da a conocer el sentido que tiene para Dios y que da a tener para nosotros. Tabernáculo de reunión, volver a unir. Nombre que es toda una clave que nos da a conocer el sentido que tiene para Dios y que da a tener para nosotros. Tabernáculo de reunión. Ese nombre implica relación, alianza, implica volver a unir. Al arca se le llama también arca del pacto o arca de la alianza. Observen que para que haya pacto o alianza, tiene que haber dos personas entre las cuales se hace el pacto o la alianza, ¿no? De manera que si él habla del arca del pacto, está indicando claramente que esa arca tiene que hacernos pensar en que estamos hablando de una alianza, de un pacto con Dios. O sea, todo tiene que ver con una relación. Tanto cuando habla del tabernáculo como tabernáculo de reunión, como cuando habla del arca del pacto o de la alianza, está hablando de una relación de Dios con cada uno de nosotros. Ahora, ¿el tabernáculo de qué? No dice de sacrificios, no dice de alabanzas. ¿El arca de qué? ¿De qué arca está hablando él? Dice por una parte, arca del testimonio, y por otra parte, arca de la alianza. Y al tabernáculo se le llama tabernáculo de reunión, o sea, la insistencia es en que hay una relación, hay una comunión, tanto en lo que Dios refiere al tabernáculo como en lo que Dios refiere al arca. Todo esto tiene que ver con una relación y eso explica las medidas, las medias medidas que aparecen en el verso 10 y por qué Dios dice harán. Entonces, Dios está dándonos las medidas del arca, que son medias medidas, como mitades, y nos está hablando también de, de, de por qué Dios dice que harán, o sea, que es una obra que nos corresponde a nosotros. Las medias medidas indican que se han de completar. Las medias medidas, o sea, los 2,5 y el 1,5 que habla, son medidas que se han de completar por parte de nosotros. Es como si Dios aportara la mitad y nosotros debemos construir esta otra mitad de la que Él nos está hablando. Las medidas indican que se han de completar. Es algo entre el Señor y su pueblo
y entre su pueblo y el Señor. Él es la mitad, nosotros aportamos la otra mitad. Ahora, esa mitad que hemos de aportar es algo que parece absurdo que Dios nos lo pida, pero el entender esto nos va a hacer entender en qué consiste nosotros crecer en gracia, en qué consiste en que nosotros sepamos qué es lo que hemos de aportar en esa obra y en ese propósito que Dios tiene para con nosotros, porque sí tenemos algo que aportar. Él está diciendo, ustedes harán, porque a veces cuando hablamos de gracia, asumimos que la gracia de Dios nos va a dar todo y que nosotros simplemente nos quedamos sentados a esperar. Y listo, hay que esperar que Dios haga, ¿no? ¿Por qué no? Porque estoy creyendo que la gracia de Dios lo hace todo. Pero estamos encontrando que Dios está hablando de un hacer algo y hay que entender en qué consiste ese hacer. Y cuando entendamos en qué consiste ese hacer, sé que va a haber una mayor velocidad en el crecimiento de todos y cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, es bien interesante el tema de esta noche. Desde el principio, lo que el Señor quiere es vivir en nosotros. Él quiere que nosotros lo vivamos a Él, pero también Él quiere ser nuestro vivir. Él es media naranja y nosotros la otra mitad. Muy bien. Dios le pide a su pueblo que le haga un arca. Ahora, nosotros sabemos que el arca representa a Cristo. O sea, recuerden que el arca es es una caja de madera, de acacia, que ha de estar revestida de oro por dentro y por fuera. Cristo es, dijéramos, ese primer módulo perfecto del arca. Él es madera, o sea, naturaleza humana, que está revestida por dentro y por fuera de oro, o sea, de la naturaleza de Dios. Internamente está revestida de la naturaleza de Dios por cuanto el Espíritu de Dios moraba en Cristo, vivía dentro de él. Pero Cristo como arca también está revestido de oro por fuera, porque todo su comportamiento, sus palabras, lo que la gente podía ver con ojos naturales de él, eran cosas que venían de Dios. Jesús dijo, si me han visto a mí, han visto al Padre. Está hablando de la vista natural que ellos tenían, ¿no? Él estaba diciendo también, yo no digo sino lo que oigo decir al Padre, yo solo hago lo que veo hacer al Padre. O sea que externamente él era una expresión del Padre y por lo tanto él estaba revestido de esa naturaleza divina también externamente. Ahora, Jesús desea que hagamos lo mismo, la otra mitad que nos corresponde a nosotros, tú tienes que hacer de ti esa mitad de arca que Dios te está pidiendo que hagas. O sea que Dios está diciéndote que hemos de hacer de cada uno de nosotros como esa arca en la cual se manifestaba la presencia de Dios y que hemos de ser igualmente como Cristo, naturaleza humana, revestida de naturaleza divina por dentro, el Espíritu de Dios ya mora en nosotros, pero también externamente hemos de estar revestidos de oro, o sea que nuestro comportamiento, el que ve la gente también ha de ser ver a Dios, ver el comportamiento de Dios mismo. Dios le pide a su pueblo que le haga un arca. Ahora nosotros sabemos que el arca representa a Cristo. ¿Cómo nos puede pedir Dios que le hagamos el arca? Pero Él dice, me harán ustedes el arca. Fijémonos primeramente en que antes que el Señor Jesús fuera concebido, a ver si vamos entendiendo qué es lo que nos pide Dios y para dónde va Él. Fíjense que primeramente, antes de que el Señor fuera concebido como hombre en el vientre de la Virgen María, vino el ángel Gabriel y le dijo, salve muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Está hablando en Lucas 1:28. Luego le empieza a decir lo que va a acontecer en ella. En el verso 34 le dice, o María contesta. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así que ella dijo lo que debe decir la iglesia. O sea, en María vemos un modelo. María, su vientre en el fondo fue como un arca, o allí se formó el arca, se formó esa naturaleza humana de Cristo que estaba revestida de oro por dentro y por fuera.
Ahora, nosotros la iglesia debemos contestar igual que contestó María, cuando el Señor nos dice, ustedes me harán un arca, o sea, me van a hacer la mitad, la otra mitad del arca. La primera mitad soy yo y la otra segunda mitad la van a hacer ustedes. Cuando Él nos dice que hagamos eso, hemos de contestar como contestó María. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Ella puso ese acontecimiento, esa cooperación, esa colaboración. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Si el Señor nos dice, harás un arca de tu vida, nosotros hemos de decirle, Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Hágase en mí. Ahora, eso tiene una implicación práctica que es a la que queremos llegar esta noche. Dentro del tabernáculo tenía que hacerse el arca. Ahora, ciertamente que Cristo es el aspecto divino. Es el Hijo del Padre, engendrado del Padre, de su misma sustancia, de su misma esencia, como está claramente visto en la doctrina de toda la Biblia, tomada en su sentido apropiado, ortodoxo. Pero la cosa no termina ahí. Dios quería que ese Hijo participara de la humanidad, pero uno dice, bueno, pues hasta ahora estamos viendo solo la persona del Hijo. ¿Cuál es la parte del pueblo? La parte que tiene que hacer el pueblo, porque Él le dice al pueblo, harán también un arca, que en el fondo es media arca, porque está con mitades de medida, ¿se acuerdan? Fijémonos en lo que está representando María. Podríamos decir que ella está representando a aquella mujer de Génesis capítulo 3 que debía dar a luz una simiente de la mujer que aplastaría la cabeza del dragón. Hasta aquí vemos la cabeza del cuerpo. Pero cuando entendemos que la voluntad de Dios es que aquel mismo Hijo eterno, Verbo eterno de Dios que se encarnó en el vientre de la Virgen María, ese mismo Cristo debe ser formado en la iglesia. Entonces entendemos por qué el pueblo le debe hacer un santuario. O sea, así como Cristo fue formado en María, Cristo es, vamos a decirlo, la media arca, que será completada con la media arca que eres tú y que tú tendrás que hacer, que será completada con la media arca que yo debo hacer de mi vida y que unido a Jesucristo somos el arca completa. O sea, la presencia de Dios estará en esa unión de Cristo con cada uno de nosotros. Empieza a tener sentido. Así como María le tuvo que decir, hágase conmigo conforme a tu palabra, y comenzó la encarnación, la iglesia, al igual que María, debe decir al Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Ese hágase es el consentimiento de la iglesia, es la cooperación de la iglesia, es la colaboración con Dios, es el esfuerzo en la gracia, porque vamos a hacer esa otra mitad de arca, no en nuestra fuerza, sino en la fuerza de Él. O sea, vamos a obrar dentro de la gracia, no dentro de la fuerza propia, porque eso sería carne, obrar en la fuerza propia. Pero ustedes me preguntarán, pastor, ¿y cómo se hace para obrar en la gracia? Eso parece un contrasentido, porque hemos entendido que la gracia es que Dios lo hace todo en su fuerza, poder, sabiduría, etcétera, y que nosotros solamente pasivamente esperamos que Él haga. Pero no, dentro de la gracia hay un obrar. Y vamos a ver en qué consiste ese obrar. Y esta es la gran clave de la enseñanza de esta noche. Entonces, atentos, por favor. Entonces, ese hágase consiste en que nosotros nos esforcemos en la gracia para que ese mismo Cristo que nació de María se forme en el interior de la iglesia, en tu interior y en mi interior. Y no se va a formar si no coopera la iglesia. Por eso aquí aparece Dios dándole un lugar al pueblo, para que el pueblo le haga el arca. Entre paréntesis, la otra mitad del arca. Recuerden que la primera mitad es Cristo. Recuerden que Dios nos da medias medidas o medidas que son mitades para indicarnos que Cristo es esa mitad de arca y nosotros hemos de ser la otra mitad para luego unirnos con Cristo. No que nosotros engendremos al Hijo. Él es engendrado del Padre sin principio desde la eternidad y engendrado por el Espíritu Santo en lo humano, desde que María dijo,
hágase. Pero ahora, el mismo Cristo, Verbo de Dios que se encarnó en el vientre de la Virgen María, debe formarse en la iglesia. Y ese es el lugar que tiene el pueblo de Dios, y esa es la responsabilidad del pueblo del Señor, para que en su interior sea una sola arca hecha por el pueblo. Harán también, no solamente van a hacer un santuario exterior como iglesia, sino que Cristo se va a formar interiormente como iglesia, así como dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Juan 16:21. Y comienza a hablar Jesús de ese fenómeno espiritual, ese parto de la iglesia. Por eso es que aparece allí en Apocalipsis 12, la iglesia como una mujer que tenía dolores de parto para dar a luz un hijo varón. O sea, vemos que lo que vive María, voy a decir algo, es como una sombra, un bosquejo de lo que Dios se propone al final, y es que la iglesia dé a luz a Jesucristo como un hijo varón perfecto, estatura completa. Increíble, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que llaman los misterios de la iglesia y de Cristo. O sea, la iglesia va juntamente con Cristo como un misterio que lo estamos entendiendo. María es parte del pueblo de Dios, de ese remanente de Dios con el cual Dios cuenta. Dios quiere contar con ese remanente para realizar sus cosas. Él podría hacer sus cosas solo, pero no quiere. Él quiere hacer las cosas con el hombre. Eso es lo que está representando en la responsabilidad del pueblo y en las medidas. Él está diciendo, yo quiero que ustedes me cooperen. No quiero hacer las cosas solo, ustedes las van a hacer conmigo. Muy bien. Vamos entonces en búsqueda de cómo es que nosotros realmente colaboramos en la gracia con Dios para hacerle esa media arca que le está pidiendo. Harán también un arca en lo más íntimo de la iglesia, en su espíritu. En el lugar santísimo debe el pueblo hacerle un arca. No solo que nosotros creemos en Cristo, sino que cooperamos para que Cristo sea formado en nosotros. No solo que nosotros creemos en Cristo, porque hasta aquí creo que vamos todos nosotros. Hasta ahí hemos llegado a medida que hemos ido pasando por nuestra niñez espiritual y estamos en la adolescencia espiritual, ¿no? Todos decimos, sí, yo soy iglesia porque he creído en Cristo. Soy iglesia porque Cristo vive en mí. Allá está Cristo dentro de mí, pero Él se está formando, ¿no? Hasta que llegue a la estatura de un varón perfecto. O sea que hay un proceso dentro de nosotros que se está dando, que tiene que ver en los que tienen que ver Cristo y la iglesia. Cristo se está formando como un varón perfecto a su estatura plena dentro de cada uno de nosotros. Eso es equivalente a formar esa arca, esa media arca, para hablarlo en términos muy exactos. No solo que nosotros creemos en Cristo, sino que cooperamos para que Cristo sea formado en nosotros. Por eso el apóstol Pablo comienza a decir que él sufre dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en la iglesia, Gálatas 4:19. Cristo formado en la iglesia significa también hacerle un arca, es otra manera de decirlo, ¿cierto? Y cuando dice de madera de acacia, pues ya entendemos qué representa la madera. La madera de acacia representa lo humano, la naturaleza humana. Después vemos que la naturaleza divina está representada por el oro, el cual cubre la parte de madera, tanto interna como externa. Pero el Señor quiere madera en el arca, o sea, Él se propuso, yo quiero que el hombre esté allí juntamente conmigo, formando el arca completa, en donde se manifiesta aquello que va a aportar la presencia de Dios en el universo entero. Hacia allá vamos, y es lo que Dios se ha propuesto, que tú seas parte de y que llegues a una transformación tal que seas esa media arca que Dios desea, para que seas la completez de Cristo y Cristo sea la completez tuya. Vamos a decirlo de esta manera. Cristo te necesita a ti, Cristo me necesita a mí para cumplir su propósito. Y tú y yo necesitamos de Cristo. Cristo necesita de ti y tú necesitas de Cristo. Esto es increíble, o sea, hay una
dependencia en esa relación mutua, una dependencia santa. Muy bien. Él se hizo hombre para que la humanidad fuese realizada en él. Nuestra realización humana a partir de Cristo ha tomado de su humanidad también, no solo de su divinidad, que es ciertamente el verbo divino, pero debido a que el Señor se hizo hombre, dijo, por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. O sea, Él se santificó para que nosotros podamos ser santificados. O sea, la naturaleza humana halló su máxima expresión en Cristo, pero ahora en nosotros esa naturaleza humana nuestra también ha de encontrar la expresión que alcanzó Cristo. Tiene sentido completo, ¿cierto? Eso es lo que pretende. Si Él es parte del arca que porta la presencia, Él se ha propuesto que nosotros seamos también la otra parte del arca. Que así como Él en su humanidad llevó a la perfección la naturaleza humana que hubo en Él, ahora Él quiere que en nosotros, la naturaleza humana que hay en nosotros, también llegue a la perfección mediante la divinidad que hay en nosotros. Entonces entendemos lo que Él dice. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Él no se santificó para sí solo, sino que Él realizó la naturaleza humana en sus máximas posibilidades en su persona. Él llevó a plenitud la naturaleza humana, Cristo viviendo la naturaleza humana, el Padre morando en Él. A donde Él iba, en su cuerpo, iba la presencia de Dios. Estaba la naturaleza de Dios con todo su poder, con toda su autoridad, con todo su reinado. Y ahora Jesucristo se ha propuesto exactamente eso con la iglesia, que nosotros como hombres, seres humanos, también lleguemos a ello como Él llegó. Entonces la naturaleza humana, asumida por el verbo de Dios, llegó a su máxima posibilidad en la persona del Hijo de Dios. Pero eso sucedió no solo para que Dios tenga a este hombre, que es su Hijo Jesús, que es el verbo hecho hombre, sino para tener otros hombres, varones y mujeres semejantes a Él. Y fue lo que Él logró. Él se santificó para santificarnos. Dice la palabra que Él, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Tiene más sentido esas palabras que otras veces hemos leído y como que no entendíamos de qué trataba, ¿no? Pero ahora creo que tienen todo el sentido. Él es el que santifica y nosotros somos los santificados. Ahora, Él en lo divino no puede ser perfeccionado, pero Él fue concebido como un hombre, fue gestado como un hombre, solamente que sin participación del hombre por el Espíritu Santo, pero como hombre fue concebido. Es decir, la primera célula tenía naturaleza humana, divina también, pero naturaleza humana, concebido, gestado, nacido, crecido en estatura, en gracia, en sabiduría, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, varón perfecto, llegó a ser autor de eterna salvación. Llegó a ser compartido a nosotros lo que Él logró en su humanidad, incluso glorificarla y ahora se forma en nosotros. Y Cristo no es solamente Dios, sino el Dios que se encarnó para ser también nuestra vida y también nuestro vivir. E igualmente somos conformados a su imagen. Somos conformados a su imagen. Wow. O sea, Dios se encarnó en Cristo. Dios se hizo carne y llegó a la humanidad en Cristo a su máxima expresión. Y ahora eso Dios lo quiere repetir en cada uno de nosotros. Así de simple. O sea, Dios quiere que nosotros seamos igual que Cristo, una encarnación de Él. Total, plena, madura, absoluta, completa. Es un proceso hacia la eternidad, pero aquí vamos en el proceso. Y esto nos anima a mirar hacia adelante y tener esperanza. Yo quiero eso. Yo anhelo eso. Yo acepto eso que Dios se propuso para conmigo. Cuando la Biblia dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, la manera como Dios conforma al hombre a su imagen es en Cristo, quien es su imagen. La manera como somos conformados a Cristo es a través de la cooperación voluntaria. ¿Estamos oyendo esto? Se requiere para que Dios logre ese propósito que logró en Cristo, lo logre también en cada uno de nosotros,
se requiere que en nosotros haya una cooperación voluntaria, porque Él dijo, todo esto me lo van a hacer voluntariamente. Cuando el Señor habló a Moisés del tabernáculo, Él habló de los materiales y dijo, todo hombre que voluntariamente quiera traer, traerá. Y entonces habló de pieles, habló de tejidos, habló de metales, habló de piedras preciosas, pero fue voluntariamente. Dios no está forzando al ser humano. Dios le está indicando al ser humano cuál es el propósito de él en Cristo. Y ahora el ser humano tiene que responder. Cuando él dice, harás, el hombre va a decir, hágase en mí según tu palabra, Señor. Hágase en mí. Y Señor, yo voy a cooperar desde la gracia, desde el poder tuyo voy a cooperar para que tú puedas lograr en mí la máxima expresión de un ser humano, así como lo lograste en Jesucristo. ¿Claro? Es claro. Muy bien. De manera que esto es voluntariamente. Él dijo, el que quisiere traerá estos materiales que le voy a pedir y me harán esto. Y él les indicó qué iban a hacer. El primer requisito, lo primero que menciona Dios es que sea voluntario, que sea de todo corazón. Y ahí sí empieza a decir lo que él quiere. Y aquí dice, Dios lo que con él es. Esos son los materiales que quiero y estos son los instrumentos o utensilios. Los utensilios son como una extensión de tus manos, de tus piernas, de tus ojos. Tú no puedes fritar o asar con tus manos, necesitas utensilios. Así mismo, el Señor tiene una casa con utensilios. Todos esos utensilios representan también nuestra parte. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros usando los utensilios? Harán también, esa es la responsabilidad del pueblo, cooperar con el Señor para que Cristo sea formado en nosotros. De eso trata el arca. Es el arca del pacto, es el arca de la alianza. Nos estamos aliando con Dios, diciéndole, sí, Señor, haremos lo que tú quieres, hágase según tu voluntad de nosotros, según tu palabra. Señor, estamos aliados para que tú nos lleves a la expresión máxima y total de un ser humano mezclado, totalmente amalgamado con Dios, así como lo hiciste con Cristo. Señor, hágase eso en mí. Voluntariamente me dispongo, me entrego. Hágase en mí, Señor amado. Eso, de eso se trata lo que estamos hablando hoy y de eso tratará la oración final que hagamos. La obra perfecta de Cristo. Ahora van a ver aquí cosas muy hermosas. Harán también un arca de madera de acacia cuya longitud será de 2,5 codos, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y recuerden, la pregunta que uno se hizo cuando leyó esto en alguna vez, pasando allá por Éxodo, sería, ¿y por qué Dios habla de medidas medias, no? Tan extraño, ¿no? ¿Por qué no dio medidas enteras? Porque Él está mostrando que hay medidas medias, a medias medidas, porque hay que completarlo. Y el hombre es quien debe completar. Por eso nos da la medida, de la mitad. Nosotros lo que vamos a construir es la mitad y la otra mitad es Cristo mismo. Nunca debemos tomar un versículo aislado de todo el contexto de la palabra del Señor. La palabra del Señor es una revelación completa. La verdad es la suma de la palabra. Así que cuando nos encontramos en la Biblia con ciertas medidas, con ciertos números, debemos entenderlo en relación con toda la numerología interna de la Biblia exclusivamente. Si esta numerología tiene o no relación con otra, la de afuera no nos importa. Hay mucha gente que usa numerologías para tratar de dar significados a las cosas espirituales. Por eso le estoy diciendo acá, atengamos a la numerología que hay dentro de la Biblia y no más. Hay otras numerologías, no estamos hablando de ellas, ni las vamos a usar. Dice acá, lo que nos importa es que esta, que es inspirada y que es suficiente en sí misma, tiene un sentido y un significado interno bíblico. No vamos a interpretarlo con categorías extra bíblicas, sino con categorías solamente bíblicas. Si el Espíritu Santo quiso adaptar algunas categorías extra bíblicas en forma selectiva, eso es prerrogativa del Espíritu Santo, no de nosotros. No nos vamos a meter con la numerología de afuera, con la numerología de los pitagóricos, ni de los de la Kabbalah, solamente con la propia de la Biblia. Muy bien. ¿Por qué Dios dijo que hiciéramos un arca de 2,5 codos? A ver, 2,5 es la mitad de 5. O sea que realmente lo que Dios quiere que miremos es el número 5.
y nos preguntemos, ¿qué es el 5? Porque Él lo partió. Mitad y mitad, 2,5 y 2,5. Recuerden que la mitad que es Cristo, la mitad de esa arca completa, total, que es la consumación del propósito de Dios a través de los tiempos, de las edades, Cristo es la mitad. Nosotros somos la otra mitad, ¿no? Que al unirnos con Cristo, somos el arca completa, la presencia portada por el hombre Dios en el universo entero. Entonces, tenemos que mirar al número 5. Cuando habla de 2,5, tenemos que apuntar al número 5, que fue el dividido, el partido, ¿no? Dice acá que la altura es de 1,5, o sea, la mitad de 3. Así como vemos el 5 partido en 2 mitades, vemos el 3 partido en 2 mitades, pero lo que nos importa aquí ver es qué significa el 5, qué significa el 3, porque Dios la partió. ¿Ok? Y vamos a tener mucho entendimiento acerca de esto. El número 3 y el número 5 son números bíblicos, son números que tienen sentido en la Biblia. El número 3 representa lo divino. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. En muchas partes se representa en 3. 1 el Padre, 2 el Hijo, 3 el Espíritu Santo, ¿no? Entonces el número 3 representa al Dios Trino, a la Trinidad. Esa palabra Trinidad fue incorporada por Teófilo de Antioquía en la terminología cristiana para simplificar con una sola palabra el misterio, el contenido. En lugar de decir el Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, él decía la Trinidad, ¿cierto? Él creó esa palabra. El número 5 también tiene significado, así como el 3. El 3 representa la divinidad. El 4 representa que Dios no se quedó solo, sino que Él creó y ahora existe una creación. O sea, el número 3 representa a Dios Trino, el número 4 representa a la creación y el número 5, ¿qué representa? Vamos a verlo. Dice, ahí vemos los querubines con 4 rostros, o sea, siempre que va el número 4 habla de la creación. Los llamados 4 ángulos de la tierra habla de toda la creación. Cuando aparece la adoración a Dios por la creación en Apocalipsis, que es el libro que consuma la revelación, aparece en el capítulo 4. Pero cuando Dios es adorado por la redención que Él obró sobre la humanidad, ese es el capítulo 5, porque el número 5 es el número de la gracia. ¿Qué es la gracia? El amor generoso de Dios. Y ese amor, ¿cómo se expresó? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él que no se pierda más tenga vida eterna. La gracia tiene que ver con la redención generosa y gratuita que Dios nos dio. Podríamos decir que la gracia tipifica la cruz, porque allí en la cruz es donde Él consumó esa redención. ¿De acuerdo? Entonces, observen algo muy hermoso. Estamos viendo que si el número 5 se parte, es como se está partiendo, Dios está tipificando, está mostrando que el arca va a estar portando, llevando, hablando de la gracia, hablando de la redención que Dios obró. Pero esa redención que Dios obró no solo ha de ser expresada por Cristo, quien fue a la cruz, sino que ha de ser expresada por nosotros, predicada por nosotros, hablada a los hombres por nosotros. Es tanto esto que cuando ustedes leen Hebreos en el capítulo 12, allí la escritura dice que el mejor de todos los sacrificios de alabanza que se da a Dios, ¿cuál es el mejor sacrificio de alabanza que podemos dar a Dios? Y dice allí, el hablar a otros de la gloria de su nombre, hablar a otros de la redención, hablar a otros de la gloria de Jesucristo como la manifestación del amor generoso de Dios, de la gracia de Dios. Entonces, el 5 tiene que ver con la gracia, obra redentora, la cruz. Y Dios está diciendo que eso solo se puede completar, puede ser visto solo de manera total, no solo cuando está Cristo, que hizo ya la mitad, sino nosotros también viviendo y expresando la otra mitad. Somos los redimidos. Él es el redentor, nosotros somos los redimidos. Cuando el redentor se une a los redimidos, está el potencial total de la gracia, de la redención expresada al universo entero. Muy bien. Tiene sentido, ¿no? El por qué él dio esas medidas a medias y qué es lo que vamos a completar. Muy bien. Después de que fue hecha la creación y cayó, el número 4, ¿se acuerdan? Hubo que redimirla. Entonces, esa es otra obra de Dios. O
sea, además de la creación, las cosas visibles e invisibles, ángeles, arcángeles, tierra, cielo, aguas, materia, tierra, montes, ríos, aves, todo lo creado. Además de eso, hubo otra obra que Dios hizo. ¿Cuál fue? La redención. Tiene entonces un número, dijéramos, un orden. Es el número, el número 4. El número 4, la creación cae. Entonces viene ahora ¿qué? La redención de esa creación, el número 5. Como ella cayó, entonces hubo que redimirla y es un quinto paso, es un 5. Interesante. ¿Cuáles son las medidas de Dios? El número 5 es el número de las medidas de la cruz. Aquí mismo, en el capítulo 27 de Éxito, habla del altar de bronce. El altar de bronce era el altar que encontraba la persona cuando ingresaba al tabernáculo, donde se ofrecían todos los sacrificios de animales. Allí se ofrecían los holocaustos y las demás ofrendas de animales, ¿cierto? Ahora, las medidas de ese altar de bronce también nos hablan de esto mismo. Revisemos. Dice acá, harás también un altar de madera de acacia. Cristo fue ese quien soportó ese horno del juicio de Dios. El fuego de Dios fue puesto sobre él. El fuego de la ira de Dios por todos nuestros pecados fue puesto sobre él. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. ¿De qué está hablando las medidas de ese altar? Está hablando de la gracia redentora de Dios. Cristo es ese altar y nosotros hemos de completar allí igualmente. Muy bien, dice acá, será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. O sea que quien soporta todo el altar de 5 por 5 es el número 3, o sea, es Dios mismo. Padre, Hijo y Espíritu Santo están soportando. Son las columnas sobre las cuales está obrándose la redención de 5 por 5. ¿Ok? Redención para toda la creación. Notemos que el número 5 aparece allí en las medidas de la gracia, en las medidas de la cruz, en las medidas del altar de 5 codos de longitud y codos de anchura. Eso muestra la obra perfecta de Cristo. Consumado es, dijo él. Dios es la base de la redención de su pueblo por la muerte de Cristo sobre el altar. Por eso el altar tiene una altura de 3 codos y tiene una anchura y longitud de 5 codos. En la Biblia el número 5 es el número de la gracia, pero lo curioso es que aquí el arca del pacto aparece con medias medidas para mostrarnos que Dios tiene otra media naranja que tiene que poner aquí en este lugar, y por eso las medidas son la mitad. Volviendo al capítulo 25, vemos en el verso 10 que la longitud será de 2 codos y medio, ¿cierto? Está hablando del arca, la mitad de 5, y su anchura de codo y medio, mitad de 3, y su altura de codo y medio, es decir, medias medidas. Eso es lo que hemos estado hablando, lo que es realmente esa arca, y por eso se le llama el arca del pacto. 2 mitades que se unen, 2 mitades que son exactamente iguales, 2 mitades que dan la completez absoluta para mostrar Dios lo que Él ha hecho realmente como obra redentora. Amén. Esto es poderoso. Dios en Jesucristo tiene la mitad, pero la otra mitad eres tú, la otra mitad soy yo. Y Él se ha propuesto hacer de ti y de mí personas con esa excelencia humana que Dios obró en Cristo, también la obtenga en nosotros, para que al final de los tiempos podamos unirnos a Cristo y ser la completez de esa obra redentora de Dios. Muy bien. Pero ¿cómo puede haber un pacto o alianza con una sola parte? Para que haya pacto, para que haya alianza, tiene que haber otra parte. De lo contrario, no sería pacto, no sería alianza. Es como un matrimonio. ¿Cómo se va a casar un hombre solo? Entonces el hombre es una mitad y la mujer es la otra mitad. Dios es una mitad y su esposa es la otra mitad. Y por eso, porque es una alianza, porque es un arca del pacto y alianza de relación, no puede tener medida completa cada uno de ellos. Tiene que tener solo medias medidas. Porque la media medida nos enseña que hay la otra media medida, que es el otro contratante, o digamos, el otro contrayente, el otro aliado. De eso habla el arca, increíble. En sus dimensiones no está hablando Dios de todas estas cosas. Muy bien. Qué precioso es comprender que eso es lo que Dios quiere. Dios puede hacer las cosas él solo, pero él no lo quiere así. Cuando él dijo, no es bueno que el hombre esté solo,
Estaba tipificándose a sí mismo con Adán. Le hará ayuda idónea. ¿Qué dice Romanos 5? Que Adán es figura del que había de venir. Entonces Dios quiere representarse a sí mismo y a su pueblo en el arca del pacto. Por eso se le llama tabernáculo de reunión y arca del pacto. Eso es el sentido muy práctico de este versículo. No es solamente para comprender más o menos intelectualmente. Así no es la cosa, no. Esto es para comprender la cooperación que Dios quiere de su pueblo. Vosotros haréis también un arca de madera de acacia con estas medidas, como diciendo, ustedes ponen su parte y yo pongo la mía. Eso se llama cooperar o colaborar. Pastor, hasta aquí usted no nos ha dicho cómo podemos colaborar. Sí, podemos decir, hágase según tu palabra en nosotros, pero ¿hasta ahí llegamos? No. ¿Cómo colaboramos de una manera práctica y real? Nosotros colaboramos cuando le decimos al Señor, no solo hágase en mí, sino que primeramente revisemos que nosotros tengamos el mismo deseo que Dios tiene. Dios desea que seamos la otra mitad. La pregunta es, ¿tú lo deseas? ¿Yo lo deseo? Porque si no hay el deseo, no podemos colaborar a Dios desde la gracia. A ver, yo tengo que pedirle a Dios primeramente, Señor, obra en mí con tu poder. No, fíjese que no es con el poder propio tuyo ni mío. Obra con tu poder, fortaleciendo mi voluntad y guiándola, para que mi voluntad, fortalecida y guiada por ti, desee lo que tú deseas. La manera que nosotros colaboramos desde la gracia es cuando primeramente, o diríamos, cuando damos ese único paso que podemos dar dentro de la gracia. ¿Cuál es ese único paso? Pedirle a Dios que Él con su poder fortalezca y guíe nuestra voluntad para que nuestra voluntad desee y luego haga. Fíjense que en ese momento Dios es quien está poniendo todo. Él está poniendo su poder en mi voluntad, no es mi voluntad separada de Dios, todo lo contrario. Pero necesitamos primero desear, porque si yo no deseo lo que Dios desea, no hay unidad. ¿Cómo puede haber pacto o alianza? ¿Cómo pueden andar dos juntos si no están de acuerdo? ¿Y dónde comienza el acuerdo? En el deseo, que deseen lo mismo. Eso es lo único que Dios pide de nosotros. Tú sí estás deseando y desearías lo que yo deseo. Ahora, y si no lo deseas, ¿qué es lo que normalmente diríamos? Honestamente, entonces le diríamos, Señor, estoy aquí pidiéndote que tú con tu poder fortalezcas y guíes mi voluntad para que mi voluntad, con ese poder tuyo, se incline a desear primeramente y luego a hacer. Lo primero es que haya el deseo en nosotros. Lo primero que tenemos que buscar es el deseo. Ese deseo no lo produce el ser humano. Ese deseo lo quiere producir Dios mismo. Por eso decimos que es desde la gracia que vamos a obrar. Porque Dios, una vez que fortalece y guía mi voluntad, entonces yo voy a desear y voy a hacer. Y todo lo que yo desee y haga, ¿de dónde viene? Del poder de Dios, o sea, viene de la gracia. Pero yo sí necesito lograr esa obra de Dios en mí, que Él obre en mi voluntad. Y yo necesito pedirle a Dios, ese es mi obrar, pedirle a Dios que Él con su poder fortalezca y guíe mi voluntad. O sea que aquí el centro del enfoque para poder obrar y cooperar con Dios desde la gracia es que nosotros busquemos la gracia de Dios para que primero obre nuestra voluntad, para que haya el mismo deseo. Miren cómo funciona esto. Cuando hay el mismo deseo, habrá situaciones en las que tú no sabes si fue Dios quien comenzó o tú quien comenzaste. A ver, ¿qué quiero decir? A ver, ejemplo, ustedes me han oído o en las enseñanzas de los días sábados en la congregación, yo he dicho, bueno, cuando Dios me permite andar en un taxi, yo normalmente le pregunto al taxista, busco el espacio oportuno, veo que realmente me vaya a alcanzar el tiempo de acuerdo a la distancia que aún me falta, pero le preguntaré al hombre, ¿cómo te llamas? ¿Cuánto tiempo llevas en este oficio? ¿Tienes familia? Y al final le digo, ¿y cómo va tu relación con Dios?
Ahora, yo comencé. Y el tipo me va a decir, pues, ¿sabe que tengo problema en este tiempo? Me estoy separando. Entonces inmediatamente le digo, óyeme, tú sí sabes que si tú aceptas el señorío de Cristo en tu vida, Dios va a gobernar en todas las cosas en tu vida. Dios va a gobernar en esa situación que también tienes. Pero Dios requiere que tú decidas aceptar que Él es el dueño de tu vida. Tú no eres el dueño de ti mismo. Tú no te perteneces, tú no eres cosa tuya, tú no te creaste, Él te creó y tú le perteneces a Él. Y has andado como si fueras dueño de ti mismo, has usurpado algo que no te pertenece. Pero si tú te arrepientes, te vuelves hacia Él y le dices, óyeme, perdón, me equivoqué, estaba usurpando algo que no es mío, que es tuyo, y vengo a devolvértelo. Señor, tú eres mi dueño. Yo no soy dueño de mí mismo. Me devuelvo de todo mi ser a ti, porque soy tuyo, Señor. Y dame tu Espíritu Santo, Señor. Y sé que en Cristo Jesús tú has perdonado también mis pecados. Si tú haces eso, le digo al hombre, el Espíritu Santo va a estar dentro de ti. Ahora, veo que Dios apoya no, sino Dios entra en la escena. Pero ¿quién lo inició? Pues diría, lo inicié yo. ¿Y Dios por qué entró a apoyarme? Dios entró a apoyarme porque yo he estado orando, diciéndole a Dios, Dios, obra con el poder de tu Santo Espíritu, obra haciendo, obrando, fortaleciendo mi voluntad y guiándola a que yo le comparta a todo ser humano con el que tenga relación. Señor, que tu poder fortalezca y guíe mi voluntad para compartirle de ti a todo ser humano. Quiero brindarte el mejor de los sacrificios de alabanza que hay, hablarles a otros de la gloria de lo que es que tú eres dueño de nosotros, oh Dios. He orado eso, o sea, he estado allá esforzándome en la gracia, esforzándome en obtener del poder de Él mediante la oración simplemente. Esa es toda la obra que hay que hacer. Pero debido a que yo tengo ahora el mismo deseo, obrado por el Espíritu Santo, el mismo deseo que tiene Dios de compartirle a todos de la salvación en Cristo, debido a eso, cuando yo le digo a un hombre de estos, óyeme, ¿cómo está tu relación con Dios? En ese momento entra Dios a apoyar, está sobre la persona recibiendo lo que estoy diciéndole. ¿Y por qué? Porque es como si Dios dijera, óyeme, el deseo tuyo es el mismo mío. De manera que tu negocio, el compartirle a este hombre no es solo tu negocio, es mi negocio también. Entonces, venga, hagamos lo que tenemos que hacer los dos. Ahora, viceversa. A veces es Dios quien comienza. ¿Cómo comienza Dios? Me siento yo a lo mejor y el tipo dice, oiga, vecino, qué día tan caluroso, ¿no? Y óigame, no sé, hoy es un día como agitado, no sé, como veo accidentes, ha habido estrellada, no sé, los tiempos han cambiado tanto, uno se siente tan inseguro, no sé. Y yo me atento y digo, Dios, tú estás tocando a este hombre con toda esta situación que sigue hoy en día. Pero Dios, ese no es solo tu negocio, ese no es solo tu deseo, ese es también mi deseo y yo voy a entrar también a que hagamos lo que tenemos que hacer. Entonces le digo al hombre, cierto, la situación es muy difícil, muy complicada, pero ¿sabes una cosa? Si uno aprende a caminar con Dios, esto se vuelve otra historia. ¿Y sabes cómo uno aprende a caminar con Dios? Porque lo primero que tienes que hacer es aceptar que Jesucristo es el dueño de tu vida. Tú no te perteneces, tú no te creaste, tú no eres cosa tuya, somos cosa de Él. Y el día que tú lo digas con tu boca, cerciórate, asegúrate esta noche, no echar la cobija sobre ti hasta que tú le hayas dicho Jesucristo, allá había ese hombre que subió en el taxi, que con mi boca he de declarar que tú eres el dueño de mi vida y creer en mi corazón que tú fuiste levantado entre los muertos. Señor, heme aquí diciéndote, tú eres el dueño de mi vida y dame tu Santo Espíritu y dame el perdón de pecados porque creo en Jesucristo. ¿Sí te das cuenta? Para que las cosas sucedan en el mundo espiritual y se hagan realidad en el mundo material, es necesario que tu deseo sea el mismo deseo de Dios. Ahí viene la unidad, ahí está la cooperación que Dios espera. Entonces lo primero que tenemos que hacer es decirle a Dios, Dios, deseo ser esa media arca. Y en este momento no tengo un deseo vehemente, ardiente, no. Por lo que he entendido, va como chévere. Pero sabes que en esta noche te voy a pedir, dame el desearlo ardientemente, ser la otra mitad del arca, porque yo quiero que hacia futuro, hacia la eternidad,
yo sea la completez tuya y tú sea la completez mía, Señor amado. Yo quiero ese privilegio por toda la eternidad, bendito Padre. Gracias, Señor. Pero lo quiero hacer en la fuerza tuya. Y que tengamos tú y yo el mismo deseo. Dame tener el mismo deseo. Dame, oh Dios, eso. Por eso el Salmo dice, deleítate así en Jehová y Él te dará los deseos. Él te dará los deseos de tu corazón. Jesús quiere poner en ti los mismos deseos que Él tiene. En eso consiste que Él viva su vida a través de ti. ¿Lo estamos entendiendo? Si tú entendiste esto esta noche, entonces vas a entender que hay muchas cosas en las que tú estás esperando que Dios lo haga todo. No, si tú le has pedido a Dios que te dé el deseo, camine, hágalo y Dios va a entrar a unirse a ti. Porque Dios va a decir, lo que tú estás haciendo es lo que yo deseo. ¿Dios desea que tú seas un hombre tierno con tus hijos? Sí. ¿Le has pedido a Dios ese deseo? Sí. Pues cuando tenga la oportunidad, hágalo. Exprese esa ternura. ¿Y sabes qué va a suceder? Dios vendrá a decir, óyeme, tu deseo es mi deseo. Oye, los dos estamos en esto. Los dos somos aliados. A ver, síguele hablando a tu hijo, síguele dándole de tu ternura, que yo estoy sobre él. Yo estoy obrando con mi Espíritu Santo. Ahora, si tú no entiendes esto, como lo has entendido esta noche, tú estarías esperando, a ver, Señor, ¿en qué momento? No sé, pues yo estoy esperando que tú me hagas un hombre tierno. Se te puede acabar la vida sobre la tierra esperando eso. ¿Cuántas cosas como esa hemos frenado? No, Señor, yo quisiera ser un hombre generoso con los necesitados, pero estoy esperando que tú me hables, que tú me des la voz directa. ¿Seguro? O cuando tú encontraste que Dios dice, el que, el que no atienda las necesidades de los pobres, cae maldición sobre él. El que cierra sus ojos a la necesidad de los pobres, cae maldición sobre él. Tú dices, Señor, yo no tengo el deseo vehemente de dar a los pobres. Ese no es algo que hay en mí. Busco esquivar eso. Pero si tú le dices, Señor, por tu divino poder, obra en mi voluntad, fortalece mi voluntad y guíala a que yo desee vehementemente ser una ayuda para el que esté necesitado. Si tú has hecho esa oración, entraste a colaborar con Dios. Dios te da el deseo. Y cuando tú veas un necesitado, hágale, camine en ello. Que Dios va a decir, ese deseo tuyo en este momento es también mi deseo, de modo que estamos aliados. Venga a ver, hacemos y proveamos a este hombre. Y suceden cosas. Si entendiste esto, créeme, tu vida espiritual va a arrancar en muchas cosas en que está parada completamente. Alianza, pacto, arca de la alianza. Él es la mitad, nosotros somos la otra mitad. Si tú le estás diciendo al Señor, Señor, dame el deseo de buscar tu palabra, dame el deseo de orar la palabra, dame el deseo de meditar en tu palabra, que cada día me levante y ore, Señor, y mire la palabra siquiera durante 10 minutos. Señor, hoy estoy pidiéndote que sea tu poder fortaleciendo y guiando mi voluntad a desear primeramente tu palabra, abrirla, meditarla, Señor amado, soltarla para mí y para los míos, Señor amado. Si tú has hecho eso, cree que Dios va a estar dándote el desear hacer eso. Y en el momento en que lo desees, no esperes una voz especial, hágalo, porque Dios dirá, óyeme, ese deseo que tienes de abrir la palabra es también mi deseo, venga, lo hacemos los dos estamos aliados. Venga pues y te revelo qué es lo que hay en la palabra que vas a abrir hoy. Quiero estar contigo en la meditación de la palabra. Y tú vas a decir, wow, oye, yo quiero esto todos los días. Pues si estás esperando una voz solamente, va a ser difícil. Que en las cosas generales tú llegues a obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque estabas allá teniendo, ¿será gracia, será cosa mía? Pues es gracia cuando tú le pides a Él que fortalezca y guíe tu voluntad para hacerlo. Obrando primero el deseo, recuerde, lo importante y lo primero y único que puedes buscar desde la gracia, lo único que tú puedes obrar desde la gracia es pedirle que te dé el deseo. Pedirle que te dé el deseo. Eso sí necesitas hacerlo, decirle, Señor, por tu espíritu fortalece y guía mi voluntad a desear lo que tú deseas. Porque en el momento en que yo desee lo que tú deseas, estoy en alianza contigo, estoy en pacto contigo. Y donde yo arranque a hacer las cosas que tú deseas, tú vas a unirte conmigo. Y donde yo te vea que arrancaste cosas que estás haciendo, diré, este también es mi deseo, los dos somos aliados y ¡pum! Voy a entrar a colaborar. Espero que lo hayas podido percibir esta noche, que el Espíritu Santo te haya alumbrado. Vamos a orar. Padre bueno, queremos darte gracias por esta noche.
Queremos decirte, hágase en nosotros lo que tú deseas, hágase el que seamos esa otra mitad del arca, sabiendo que Jesús es nuestro aliado, somos uno con Él, oh Dios. Y queremos también, Señor, pedirte desde esta noche que tu poder fortalezca y guíe nuestra voluntad para que deseemos lo que tú deseas. Que el deseo nuestro sea el mismo que el tuyo. Y el momento en que estemos, tú y cada uno de nosotros en el mismo deseo, estaremos andando en pacto, estaremos andando en alianza, estaremos andando contigo, Señor amado. El uno respaldando, cooperando con el otro, Señor. Te necesitamos urgentemente, oh Dios. Y queremos que esta alianza y este pacto lo entendamos desde el punto de vista de desear. Cuán importante es el desear, oh Dios. Lo estamos viendo, entendiendo esta noche. Y que tú eres el único que puedes obrar el desear tu voluntad, el desear lo que tú quieres, oh Dios. El desear lo mismo que tú deseas, oh Dios. Ahí está el pacto, está en el deseo, Señor amado. Está en el desear y luego en el hacer. Gracias, Padre nuestro, por esta revelación. Y te bendecimos en el nombre de Jesús. Imprime estas palabras, oh Dios, en la médula de nuestro ser, oh Dios, y que nos llenen de felicidad la vida. Gracias por aprender a andar contigo, oh Dios. Gracias por sacarnos de esa pasividad equívoca en que hemos estado, Dios. Esa pasividad equívoca por interpretar la gracia de una manera no correcta, no completa, Señor. Pero hoy nos has alumbrado y queremos darte gracias por ello en el nombre de Jesús. Bendito seas, Señor amado. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor de gloria. Con razón nos dicen los que han vivido y caminado contigo, Señor, que antes del orar debe estar el orar. Pero el orar en cuanto a desear, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre de gloria. Que deseemos lo mismo que tú deseas, oh Dios. Danos, oh Dios, el que nuestra voluntad se deleite, oh Dios, en desear, deleitarse en ti, en tu bendita palabra, Señor amado, oh Dios. Danos el que nos deleitemos en ti, oh Dios, para que tú pongas tus deseos en nuestro corazón, para que nos dé los deseos tuyos, oh Dios, para que seamos como uno solo, para que tú vivas tu vida, tu voluntad a través de nosotros, oh Dios. No deseamos que vivas solo en nosotros, sino que vivas a través de nosotros, oh Dios, que puedas expresarte, bendito Señor. Gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Dios de gloria. Recibimos el amén que procede de ti. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Alabanzas en el nombre de Jesús. Amén y amén, oh Dios.